Escuchas a Héctor Rosales en radio. 16 de febrero del año 2024. Olvídense completamente de las portadas. Olvídense de los principales periódicos de México. Hoy quien marca el rumbo del periodismo mexicano es el proyecto Latinus de Carlos Loret de Mola. El periodista que fue despedido, fue censurado, durante este gobierno fue despedido del Canal 2 de Televisa por exhibir todas aquellas cosas que el actual presidente no quisiera que el pueblo de México se entere. Pues lo vuelve a tener un éxito, una calidad periodística definible, porque Latinus revela entrevista con el narcotraficante Celso Ortega, líder del grupo criminal Los Ardillos. Hace 18 años era 2006. Y él entonces tenía 28 años y formaba parte del grupo criminal Cártel Los Zetas. Celso Ortega revela en entrevista para Latinus desde el estado de Guerrero que el grupo criminal formado de exmilitares de Operaciones Especiales de México, el Cártel Los Zetas, pagó también la campaña de López Obrador. Y sobre todo en la región de Guerrero se dedicaron a promover el voto para él, a hacer campaña política para López Obrador. Incluso nombra a un narcotraficante muy famoso de aquel entonces, el Z42, quien está detenido en prisión. Dijo que él lo conoce directamente, que conoce a Celso Ortega y que él podría rendir también su testimonio, podría rendir declaración contra López Obrador. En caso de que se abriera un proceso, podría ser así. El Z42 le pidió a Celso Ortega que en su región, en el estado de Guerrero, hiciera campaña presidencial a favor de López Obrador. Así México quedaría bajo el control del Cártel Los Zetas si López Obrador llegaba a ser presidente de la República. Otra de las cosas que destaca de esta entrevista es que indicó que la actual alcaldesa de Chilpancingo, Guerrero, que ha sido exhibida en vídeo reuniéndose con líderes criminales de ese mismo grupo, del grupo de los Ardillos, Norma Otilia Hernández, para llegar al cargo de alcaldesa de la capital de Guerrero, le prometió al líder criminal de los Ardillos, es decir, a Celso Ortega, entregarle el rastro de la ciudad. Además indicó que Félix Salgado Macedonio, un político muy reconocido de Morena, que también está ligado, el día de ayer hablamos de él porque hizo un absurdo ritual de brujería con un cuarzo y la luna llena, y también está ligado a la secta pederasta Luz del Mundo. Pues Félix Salgado Macedonio dijo que es un criminal que envía a sus mensajeros a hacer negocios con los líderes de los grupos criminales de la droga del estado de Guerrero. Celso Ortega indicó que tiene grabados todos los encuentros con estos políticos y con sus colaboradores haciendo negocios y pactos con él. Pues esto es otra vía por la cual se confirma a la larga lista de testimonios que confirman que López Obrador, AMLO, es el presidente del narcotráfico y por tanto es responsable de miles de asesinatos, no solamente en su gobierno, en su sexenio, sino por lo menos en los 18 años previos, en 2006. Entonces, si ya está el testimonio de Celso Ortega, líder de los Ardillos en Guerrero, pero que antes era parte del Cártel Los Zetas, está el testimonio de Reinaldo Zambada en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, que confirma que ellos daban dinero al jefe de gobierno de la Ciudad de México, entonces López Obrador,
y que también pagaron su campaña presidencial en 2006. Está también el testimonio del narcotraficante conocido como Alex Cifuentes, que también pagó, que dice que financiaron la campaña de López Obrador. También parte del cártel Los Zetas, nada más que este señor era colombiano. Está también el testimonio de el licenciado López Nájera, que acusa al narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, de haber pagado por lo menos $2 millones a la campaña de López Obrador y otros muchos millones de dólares, pagando lonas, autobuses para acarreados, templetes, equipos de sonido, etcétera, para que recorriera el país López Obrador engañando a una parte de la población mexicana, diciendo falsamente que únicamente tenía 200 pesos en su bolsillo cuando recorría el país. También pues está el testimonio del difunto político, cofundador de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, que acusó a López Obrador de formar parte del crimen organizado. También está el testimonio del ex fiscal de los Estados Unidos de Norteamérica de nombre William Barr. Recuérdese que López Obrador presionó o llegó a un trato que todavía desconocemos qué tan costoso será para México para liberar al narcosecretario de Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos Cepeda. Lo liberó porque tenía miedo de molestar o de que saliera salpicado en el narcotráfico también su actual secretario Luis Crescencio Sandoval, el que le solapa todos sus actos de corrupción y delitos. También, ¿quién destaca? Bueno, hay otros testimonios, como por ejemplo el del narcotraficante conocido como El Grande, de apellido Barragán, que también reconoció que habían financiado el narcotráfico, el cártel de Sinaloa, la campaña de López Obrador. Recuérdese que hay grupos de narcotraficantes que tienen el control de varias regiones del país, por lo cual pues no sería asombroso que el mismo López Obrador haya llegado a pactos con distintos grupos criminales prometiéndoles distintas áreas de poder. A los Zetas les pudo haber prometido el control de Guerrero, mientras que al cártel de Sinaloa se dice que le había prometido pues entregarle el control de la policía, el control de la Procuraduría General de la República. Si ese pacto se guardó y ahora se está cumpliendo, eso quiere decir, o querría decir, que el actual fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, sería un narcotraficante al servicio del cártel de Sinaloa. Entonces sí, pues son muchos los testimonios, son muchas las fuentes que nos indican, además de la investigación de ProPublica con este premio Pulitzer, Tim Golden, que era el favorito de los ataques de López Obrador, Anabel Hernández, cuya investigación yo no sé por qué no le han prestado la suficiente atención. Anabel Hernández escribe de una manera muy clara y muy precisa. Es, yo creo que mejor investigación que la de Tim Golden, porque ella sí le revela los nombres, revela las direcciones de Polanco, la calle Aristóteles Polanco, donde se reunieron, donde tenían propiedades, donde tenían departamentos, donde se organizaba también varias estrategias políticas de López Obrador. Todo eso lo revela Anabel Hernández. Anabel Hernández incluso revela que López Obrador sí que sabía, porque Tim Golden como que dice, no se sabe si López Obrador lo sabía. No, a la información que tuvo acceso Anabel Hernández, dice que incluso López Obrador llamó por teléfono al narcotraficante La Barbie o el Kent y le agradeció el apoyo a su campaña presidencial. Todo esto de personas que recuérdese que no son amigos. Anabel Hernández siempre ligada a políticos muy, o mejor dicho, a un periodismo como muy radical, muy pues sí vamos a decir muy radical, muy antisistema en cuanto a México. No se llevaba bien pues con periodistas como Lore de Mola o como con Grupo Televisa o etcétera, de medios de comunicación que se consideran más del establecimiento. No se llevaban bien. Y ahora ambos periodistas,
ambos tipos, la revista Proceso, Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola, están hablando de lo que es un hecho, ¿ya? López Obrador fue pagado por el crimen organizado y también es importante destacarlo como muchos otros políticos que han sido financiados por el crimen organizado. Ahora, el asunto es que esto indica que nuestra democracia está totalmente corrompida, que el voto de los ciudadanos mexicanos ya no tiene peso porque pesa más el voto de las armas, del dinero del narcotráfico. Recordemos que sobre lo que dijo Estados Unidos o la delegación de Estados Unidos acerca de la publicación de Tim Golden es que ellos no lo apoyaron, ellos estaban en contra de que se publicara y dijeron que bueno, que el caso estaba cerrado, fue cerrado arbitrariamente por la corrupción del presidente Obama, pero no quiere decir y nunca dijeron que fueran falsos los testimonios de los agentes de la DEA sobre las declaraciones de Roberto López Nájera, que es la fuente que indica que López Obrador fue pagado totalmente por el crimen organizado. Muchos se preguntarán cómo es que podía hacer una gira a nivel nacional y no lo secuestraron, no lo atacaron los grupos criminales de la droga, pues porque ellos lo financiaban porque era su candidato. O sea, ese solo hecho ya te expone que él es el narcopresidente. Y hoy se cumplen más de 15 días con la tendencia de narcopresidente AMLO, para referirse a López Obrador, y la tendencia narcocandidata Sheinbaum, narcocandidata Claudia y narcocandidata para referirse a Claudia Sheinbaum Pardo, que el día de ayer fue a cometer la hipocresía de reunirse con el Papa Francisco cuando ella representa los intereses de el anticatolicismo, de la sinagoga de Satanás, que no es lo mismo que decir el pueblo judío. Nótese esto. Ella representa los intereses de grupos mafiosos internacionales. Quiero dejar eso bien claro, para evitar confusiones. Bueno, pues les digo, Loret de Mola lo vuelve a hacer, tiene muy buena calidad periodística, esta entrevista vale muchísimo y les invito a verla en el programa de Latinus, que también pueden encontrar en el canal de 24 horas en mi blog, en HRZ Televisión. Ahí lo pueden encontrar, así como los contenidos de muchos otros colegas periodistas, de información que todo mundo debe de saber porque es de vital importancia. Cuando López Obrador dice que quiere que los ministros sean electos por voto, pues lo que quiere es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea, los 11 ministros de la Suprema Corte pues sean nombrados por el crimen organizado y que en nuestro país no exista justicia. Y que los jueces estén sometidos a Morena o a cualquier otro partido político, a pactos de corrupción, y entonces pues la Constitución ya no sería lo primordial, ya no sería importante o relevante. Vamos entonces ahora sí con las principales portadas que palidecen ante el impacto de pues la publicación de Loret de Mola. El periódico El Universal publica en su portada el primer round en el Vaticano. Xóchitl Gálvez se reunió primero con el Papa Francisco, pero el periódico El Universal la pone como si hubiera sido la segunda en llegar. Qué vergüenza, ¿no? Con relación a cómo se editó. Xóchitl Gálvez tendría que estar del lado izquierdo primero que Sheinbaum. Luego dice, subejercicio y desvío de recursos ahorcan a pues la inoculación y a Birmex para la primera, dice para la primera en 2023, es decir, la inoculación, las vacunas, se destinaron 14,000 millones de pesos por el gobierno de López Obrador, pero solo se dispuso de una cifra muy inferior, aunque muy grande, 5,000 millones de pesos. La empresa inició con 27 millones de pesos y solo ejerció 5 millones de pesos. También destaca en su portada, muy importante decirlo,
Recuérdese que la mentira de Claudia Sheinbaum fue decir que estas elecciones serían pacíficas, y la mentira de López Obrador fue decir que no veía un narcoestado y que todo iba a estar muy bien y que desplegó a la Guardia Nacional y al Ejército para proteger a los candidatos, pues es una vil mentira. Matan a candidato Guinda, a candidato de Morena, en Veracruz. Manuel Hernández aspiraba a ser diputado local en Tasco. El alcalde estuvo involucrado en una balacera y salió ileso. Había salido ileso, pero ahora lo han privado de la vida, lamentablemente. Transportistas exigen seguridad a López Obrador. Es otra de las cosas que destaca en su portada el periódico El Universal. López Obrador se niega a escuchar a los transportistas y les dice que son políticos o politiqueros. Se ve que no ha visto los asaltos, los secuestros, incluso denuncian que hay transportistas a los cuales han encontrado sin órganos. También destaca el periódico El Universal la columna de opinión de Irene Tello Arista. Hay casos que revelan un patrón de ocultamiento de información con miras a borrar datos de la administración respecto a casos de corrupción y niveles de inseguridad. O sea que eso se estaría ocultando por parte del gobierno de López Obrador. Vamos con nuestra siguiente portada. El periódico Excelsior. Bueno, periódico Excelsior como que se está convirtiendo más como en una especie como de revista de espectáculos. Destaca que Shakira declara que las mujeres ya no lloran. De vedette a mito sensual. Fíjese cómo es lo que está promoviendo Shakira. Está promoviendo un modelo de mujeres que han sido engañadas y que con frustración se refugian en las cosas materiales. Eso es lo que está promoviendo Shakira. Una mujer que la deja su marido y ahora se enfoca en las cosas materiales y también en las relaciones ocasionales. Te vamos a decir una vida licenciosa. En eso dice que se refugia. Triste es la situación de Shakira y de cualquier mujer que ha tenido que pasar por el trago amargo de una traición. Yo no creo que se pueda alguien poner a favor del tal Piqué, ni tampoco de ella, que también se ha conducido de una manera inapropiada para una madre de familia. De vedette a mito sensual. La vida de Sasha Montenegro, figura del cine de ficheras. Las ficheras, un grupo para quienes me escuchan desde el extranjero, pues eran unas señoras que estaban en los bares, vamos a decir, cantinas, y pues se inmiscuían con hombres para que ellos le pagaran la bebida. Muchas veces ni siquiera bebían, pero era para forzar el consumo o el pago de alcohol dentro de un bar. El cine de ficheras era como un cine pues así vulgar, picarón, cómico hasta cierto punto. Dice que ella quedó marcada por su polémica relación con el expresidente José López Portillo. Más bien quedó muy bien establecida económicamente por tener contacto con uno de los peores presidentes que hemos tenido, después obviamente de López Obrador, que los ha superado a todos. Entre José López Portillo y Luis Echeverría han sido los peores presidentes que ha tenido México desde Benito Juárez. Entonces, sobre todo por su incompetencia en el manejo de Pemex, en el manejo de las finanzas, en estatalizaciones innecesarias. Bueno, pues esta señora que ahora se anda diciendo mucho de que su familia huyó de los nazis, no sé si era la señora de origen judío, era yugoslava, pues vino aquí a México y con el resultado de pues cometer adulterio y apropiarse de las propiedades, apropiarse pues de lo que no era suyo, ¿verdad? Liberan a la bestia. Red Bull presentó el RB20, un coche de carreras. Riña, origen del caos. Tiroteo que dejó un muerto y 21 lesionados. Dicen que solamente fue una riña allá en los Estados Unidos. Memoria y desazón. En su nuevo libro, el escritor Amoldo Kraus
parte Arnoldo, ¿no? Arnoldo Kraus parte de la premisa de que el mundo está enfermo. Pues sí, hay mucha enfermedad, pero no sé si el escritor reconozca que la cura está en Cristo. Todo lo demás que se diga que va a solucionar el problema de este mundo enfermo y que no sea Cristo es una falsedad. También destaca en su portada candidatos a las diputaciones federales. La 4T impulsa nueva camada de políticos, hijos y familiares de morenistas, priistas y panistas. Competirán bajo las siglas de Regeneración Nacional, Partido Verde, Partido del Trabajo, por una curul de mayoría relativa. Muchos de estos son incluso amigos de Enrique Peña Nieto o hijos de amigos del grupo Atlacomulco. Nuevamente se exhibe que Morena trabaja para la mafia del antiguo PRI, de la masonería más vieja y anticatólica de México. Los del Mazo, los Peña Nieto, los Hank Ron, ligados íntimamente pues al banco de esa mafia que es el Ban Norte, el que llaman Banco Fuerte de México. Hay que entonces recordar que bueno, ahí están presentes los políticos del grupo Atlacomulco, socios de López Obrador. Ya saben que López Obrador se refiere con mucho respeto a Enrique Peña Nieto como su amigo. Ahora por ser temporada electoral dijo que era un corrupto, pero otras veces le dice que es el licenciado Peña Nieto y también ha dicho que es amigo de Alfredo del Mazo. Presidenciales tienen la bendición del Papa, claro, pero para recibir una bendición también hay que poderla aceptar y Sheinbaum es una mujer adúltera, es una mujer mentirosa, sobre su conciencia pesa la muerte de 26 personas en el colapso de la línea 12 del metro, es una mujer que ha fornicado con hombres que no son su marido, como Carlos Imaz Guispert antes de este señor Tarriba. Claudia Sheinbaum también pues ha participado en actos de corrupción, infinidad de actos de corrupción en el manejo de la basura de la Ciudad de México, en el pago de un documental que le costó más de 18 millones de pesos y que nunca ha acreditado, nunca ha fiscalizado. Sheinbaum también hizo 5 años de campaña ilegal, pagando espectaculares, bardas, promocionales, lonas, todo con recursos públicos que tampoco estuvieran fiscalizados, violando la ley. Eso tampoco es católico, eso tampoco es cristiano. La señora es judía. La señora es de la sinagoga de Satanás y ella ha dicho en más de una ocasión que es atea. El decirse ateo pues refleja un desprecio contra Dios, refleja un desprecio contra los milagros, las situaciones o hechos históricos en que Dios se ha presentado. Es una mujer sin Dios, es una mujer que al ser atea considera que está permitido robar, matar, violar, porque pues no hay castigo después de la muerte, solamente la misma muerte. Esa es la forma en la que piensan los ateos como Sheinbaum. Una completa hipocresía, realmente un acto ridículo y vergonzoso que Sheinbaum no haya ido a ver al Papa si no es para pedirle perdón. No tiene nada que hacer visitando el Vaticano. El grupo sectario al que ella pertenece odian a Cristo desde hace por lo menos 2 milenios. Ellos son los que lo llamaron el impostor, como la masonería. Ellos son los que dicen que era hijo de fornicación, lo llaman mamzer. En su lengua ellos dicen que Cristo era un mamzer. Y a la Virgen la acusan de cosas terribles, como si hubiera sido una meretriz o una prostituta. Ese es el pensamiento de Claudia Sheinbaum y es una hipocresía completa que haya asistido al Vaticano, una mujer como ella, sin principios, que además milita en todo lo que es anticristiano. Claudia Sheinbaum promueve la sodomía, el sexo entre hombres, promueve los matrimonios homosexuales, promueve la drogadicción como un desarrollo de la personalidad. Claudia Sheinbaum promueve el socialismo que promueve la destrucción de las iglesias, la destrucción de la religión, porque ella como marxista dice que la religión es el opio de los pueblos, cuando más bien las promesas de que se va a acabar la pobreza o las promesas de la revolución socialista y de la igualdad o de la eliminación de las clases sociales es evidentemente el mayor opio de los pobres y la desgracia de todos los pueblos, como está confirmado que los regímenes comunistas fracasaron en todo el mundo.
Esa es Claudia Sheinbaum definida en pocas palabras, podría decir cosas incluso peores. Claudia Sheinbaum promueve la transexualidad infantil, es decir, la amputación de órganos sexuales sanos de los niños, su esterilización o el destruir su sano desarrollo con la inyección de hormonas que le hagan cambiar su apariencia física para parecer del sexo contrario. Sheinbaum ilegalizó en la Ciudad de México la atención psiquiátrica para personas que tienen problemas de orientación y problemas de identidad sexual. Sheinbaum ha sido pues una de las grandes partidarias del narcotráfico, toda vez que es también una de esas personas que niega que el fentanilo se produce en nuestro país. Sheinbaum se ha caracterizado sobre todo por un discurso de odio, clasista, racista, y ha revelado que odia profundamente la identidad católica de México, pues recuérdese que ella mandó a destruir, a remover una estatua de Cristóbal Colón y de frailes católicos mexicanos, que fueron pieza clave en la evangelización de México. Todo eso lo ha hecho Sheinbaum por capricho, le cambió el nombre a una avenida de Alvarado, ahora se llama Avenida México Tenochtitlan, cuando pues esta señora no tiene nada de indígena, sus ancestros son judíos de Bulgaria y de Lituania. Esta señora desconoce totalmente nuestra historia, no sabe que los mexicas eran asesinos de mujeres y niños, que eran caníbales, y que al tratar de decir que pues ellos eran la identidad del pueblo de México comete una gran violación contra todos los pueblos que fueron víctimas del imperio de esclavitud mexica, que era un imperio clasista, racista, caníbal, torturador, esclavista, bueno, genocida, podemos decirlo también, y ecocida. Todo eso es lo que ha hecho Sheinbaum, es lo que la caracteriza, es el error de la política, es el error, es un sinrazón en medio de la historia de México, es una intención de extranjeros de torcer el camino de nuestro país, nuestra identidad. Sheinbaum representa todos los antivalores, todo lo que es contrario a México, sin lugar a dudas, es la peor propuesta política del peor partido político, de un partido político construido por un narcotraficante, por favor, construido por un sujeto como López Obrador que fue patrocinado por el crimen organizado. Eso es lo que es Claudia Sheinbaum y eso es algo que no se le va a poder borrar jamás. Bueno, pues vamos con otras partes de esta portada. Entre llamados al juego limpio y mucho optimismo, abuchean aspirantes en 20 estados y 80 distritos, muchos que son de Morena, por cierto. Transportistas colapsan carreteras, hay la necesidad de seguridad. El dictador y narcotraficante Nicolás Maduro es narcotraficante porque hace unos días se me pasó comunicarles una nota sumamente importante que ahora hago esa fe de ratas. Permítame un momento. Escuchas a Héctor Rosales en radio. Esto sí que es muy importante y he notado que las cadenas de televisión y periódicos no lo hablan. El exmilitar venezolano Cliver Alcalá, ante juez de los Estados Unidos, denunció que Nicolás Maduro fue financiado con dinero de la cocaína de las FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que son apoyadas por la ONU. Desde el año 2006 recibió millones de dólares Nicolás Maduro. ¿Es Nicolás Maduro uno de los principales amigos, socios del narcopresidente AMLO? Recuérdese que cuando López Obrador resultó electo en 2018, lo primero que hizo fue utilizar nuestro Palacio Nacional y nuestros recursos para alimentar, para festejar a dos criminales, uno de ellos agresor de niños, uno de ellos un pervertido que es el indigenista Evo Morales, presidente de Bolivia, y el otro, el narcotraficante y asesino de origen israelí, Nicolás Maduro. Solo por mencionarles eso. Pero esto es muy importante. El exmilitar venezolano Cliver Alcalá, ante juez, denunció que Nicolás Maduro fue financiado con dinero de la cocaína de grupos terroristas de Colombia, las FARC, apoyados por la ONU. Desde el año 2006 recibió millones de dólares. Eso simplemente por destacarles para que se entienda lo que ahora está pasando. Bueno, pues ahora Nicolás Maduro
le dice a la Organización de las Naciones Unidas que quedan expulsados del país, que les da 72 horas para que todo su personal abandone el país. Esto después de que la dictadura de Nicolás Maduro ha detenido a una importante activista venezolana de apellido San Miguel, la está acusando de haber colaborado en un atentado en su contra, o de planear un atentado en su contra, como si la mayoría de los venezolanos no quisieran ver muerto a Nicolás Maduro. Vamos con otra de las portadas. A lo mejor ya lo vieron a través de mi cuenta de X. Hoy nos burlamos de la portada del periódico La Jornada, que destaca abogados de padres, que destaca lo siguiente: el caso Ayotzinapa no se concluirá en mi gestión, dice López Obrador. El fracaso, otro de los muchos fracasos de López Obrador, él que decía que iba a solucionar el caso Ayotzinapa. Pues, ¿qué fue lo que terminó haciendo López Obrador? Liberó 130 narcotraficantes, 130 criminales y asesinos seriales del cártel Guerreros Unidos en el estado de Guerrero. También el presidente López Obrador, pues, ha estado dejando en impunidad a los narcomilitares que colaboraban precisamente con el cártel Guerreros Unidos, que son los asesinos de los 43 normalistas. No ha hecho nada contra los narcomilitares, y uno de ellos pues es Omar García Harfuch, quien fue acusado por Guerreros Unidos de recibir $200,000 cada semana por hacerse de la vista gorda de todas las personas que secuestraban, asesinaban en lugares como Iguala Guerrero. Ese es el resultado, ese es el legado de López Obrador, que liberó a 130 peligrosos criminales que gozan de todos sus derechos como ciudadanos y que por supuesto van a votar en estas elecciones 2024 por Claudia Sheinbaum. Pero el periódico infeliz La Jornada, una basura es el periódico La Jornada, publica en letras rojas en la parte de arriba: abogados de padres enmarañaron y politizaron el tema. ¿No te da vergüenza a ti, editor de La Jornada, publicar esta basura? Cuando el presidente López Obrador es el que liberó a 130 criminales del cártel Guerreros Unidos, incluido el asesino serial Gildardo López Astudillo, alias El Gil. Es una basura el periódico La Jornada. Yo incluso tendría dificultad de envolver basura con este panfleto. Tiene el narco armas contra blindados militares, dice la Sedena. Sí, pero también es cierto que pues la Sedena le ha dado armas a los narcotraficantes. Es lo que estábamos viendo de los documentos que filtró el grupo Guacamayas, el grupo de hackeractivistas Guacamayas. Indican que ellos le han dado armas a los narcotraficantes también. Armas que han entrado legalmente al país, compradas por el ejército mexicano a las armerías de Estados Unidos. También vemos otra cosa, vemos bien que obispos medien para pacificar Guerrero, dice López Obrador, lo destaca en letras pequeñas el periódico La Jornada. Cuando esta declaración de López Obrador pues revela que él está contento de que los grupos criminales gobiernen el estado de Guerrero y que 4 obispos mexicanos se vean obligados a suplicar la paz para los mexicanos que están siendo masacrados por estos enfrentamientos entre criminales. El gobierno no aparece. Todavía tiene el cinismo López Obrador de decir que sí, que el gobierno tiene la obligación de brindar seguridad. Pues entonces, ¿por qué no está? Testimonios del encuentro papal con las 2 candidatas. Bueno, hay que reconocer algo. Al menos el periódico La Jornada sí puso primero a Xóchitl Gálvez. Que fue así. Ella primero se reunió y después Sheinbaum. Lo hizo bien. En eso sí lo hizo bien. No que el periódico El Universal puso como si Sheinbaum se hubiera reunido primero. Nuevos cargos contra el Mayo Zambada en la Corte de Nueva York. Es cierto, el día de ayer se anunció que ahora se le acusa también de tráfico de fentanilo por primera vez. Citan a Donald Trump para enfrentar el primero de los 5 juicios. Bueno, pues ya saben que el periódico La Jornada o los editores querían dinero fácil. ¿Cómo se llama la señora? Carmen Lira, ¿verdad? Carmen Lira es la que es comadre de López Obrador y es la directora en jefe del periódico La Jornada, que
hace poco estaba escuchando que dice Ricardo Alemán que él fue cofundador del periódico La Jornada y que ahí vio también que conoció a López Obrador y a Carlos Slim, un periódico de izquierdas que ha sido frecuentado por un multimillonario que también ha financiado el periódico The New York Times, sobre todo cuando tenía muchos ataques contra los gobiernos conservadores de Estados Unidos. Ya saben que Slim, con todo su historial negro, se declara muy amigo de los políticos progresistas de Estados Unidos. Vamos con otras notas. El periódico Milenio destaca en su portada: respetar negocios del rival, acuerdan los criminales en Guerrero. Director del Centro de Derechos Humanos, Minerva Bello, y el obispo de Chilpancingo, Guerrero, detallan el pacto sin la participación del gobierno entre las bandas criminales de los Ardillos y de los Tlacos, pero solamente en la capital. Esto quiere decir que la ola de sangre o los baños de sangre continuarán en otras partes. O sea, también van a seguir en el mismo Chilpancingo, porque si matan a alguien fuera de Chilpancingo no van a respetar la ciudad, evidentemente. También destaca en su portada que el exsecretario de Gobernación de López Obrador, que fue vinculado al cártel Jalisco, Adán Augusto y Monreal, dicen que apuestan por la coordinación en el Senado. Transnacionales exigen un Estado eficaz y moderno para poder invertir más en México. Pues sí, porque con esta inseguridad no se animan a invertir. Presa de Valle de Bravo acumula aguas negras. Y ese es el agua que te quieren mandar, o que le quieren mandar a la Ciudad de México. Vámonos con otras notas. Otra portada, el periódico Reforma, dice: ordena tribunal detener las obras en el tramo 5 sur del Tren Maya, frenan Tren Maya. Piden acreditar estudios de impacto ambiental que afectan el subsuelo. Le metieron unos pilotes a cuevas, a reservas de agua protegidas, porque toda esa zona está hueca y llena de agua dulce. Y les parece que, pues, ¿qué puede ser más contaminante que eso, verdad? Y peligroso, porque si va a pasar un tren por arriba, un tren de carga, pues se podría hundir todo eso. El Tren Maya no se hizo para que funcionara, el Tren Maya se hizo para robarse el dinero. Atacan al alcalde de Tasco, ese señor Mario Figueroa, que estaba en España diciendo que promocionaba el turismo, cuando en Tasco Guerrero, el Tasco de los Plateros, no había transporte público porque los criminales pues habían asesinado, extorsionado a transportistas. Ahora le tocó a él. Y ahora la explicación que dicen es que no fue un atentado en su contra, que era una persecución de delincuentes. Para saber quién dice la verdad, ¿no? Respalda a presidente diálogo con los narcos en Guerrero. Lo respalda, dice que está bien que ellos gobiernen de otra forma. Dice capo de los Ardillos a Latinos que apoyaron los Zetas o que financiaron la campaña de López Obrador en el año 2006. Bien, Reforma, bien, pero no lo hubiera puesto en letras pequeñas hasta la página 3. Avalan compra de Iberdrola, la COFESE, pero independiente de Comisión Federal de Electricidad. A ver, esto está mal. Aquí hay que hacerle la corrección al periódico Reforma. López Obrador no compró 11 plantas a Iberdrola. Lo que se hizo fue que López Obrador tomó dinero público y lo invirtió en un fondo privado, en el cual tiene una participación o es una coparticipación público-privada de Iberdrola. No es lo mismo que decir que se ha comprado, porque es una parte. Una parte, y además que acuérdense cuánto fue. López Obrador se comprometió en darle 50,000 millones de dólares, si no mal recuerdo, 50,000 millones de dólares por estas plantas de ciclo combinado de Iberdrola. Y acuérdese pero voy a cambiar la palabra porque no está bien. Recuerden la insensatez de López Obrador al decir que Iberdrola pues era el demonio, ¿no? Decía que Iberdrola era todo lo malo, que hacer negocios con Iberdrola era una traición a la patria. Y entonces ahora, ¿por qué compras esto? Porque vino John Kerry, representante del medio ambiente de los Estados Unidos, y le dijo
que hiciera esto, para que vean que López Obrador no es ningún presidente que represente la soberanía de México, sino que vinieron, le dijeron compras esto y él lo hace porque sí. Iberdrola es una empresa respetable de generación eléctrica por energías renovables de Europa, concretamente de España. López Obrador, que siempre predica el odio contra nuestra madre patria, contra España, que es el origen de nuestra civilización, es el origen de México, pues decía que Iberdrola era como una empresa del mal o como una empresa de la mafia del poder, y termina depositando en su fondo más de 50 mil millones de dólares, que como México no los tiene, pues seguramente serán dinero de deuda. Igual Reforma lo hizo bien, menos el Universal, pone primero a Xóchitl Gálvez, se reunió el martes y la otra se reunió ayer, a jueves. Tras su respectivo encuentro con el Papa Francisco, la abanderada opositora del Partido Acción Nacional, Xóchitl Gálvez, aseguró que le deseó suerte en su aspiración a ser presidenta de México, y la candidata morenista Claudia Sheinbaum dijo que le regaló grandes consejos de vida, que no aplicará porque pues Sheinbaum predica el ojo por ojo y el diente por diente, que es de la sinagoga de Satanás. También la sinagoga de Satanás cree que Dios es como una especie de propiedad en la que ellos son el pueblo elegido y todos los demás somos escoria. Así piensan ellos, que todos nosotros somos hijos de fornicación, que no somos hijos de Dios, que estamos por debajo de los animales. Esa es la forma en la que piensa Sheinbaum. Ese es el credo que ustedes pueden encontrar en los textos oscuros del fariseísmo. Fallece obrero tras caer del tren interurbano, otro queda lesionado de gravedad. Hay muchos accidentes en estas obras públicas de López Obrador porque no se cumple con el mínimo de normas de seguridad. Cayeron dos trabajadores de esa construcción, uno está herido de gravedad y el otro lamentablemente falleció. Cayeron de 10 metros de altura. El periódico El Economista destaca: la COFECE autoriza bajo ciertas condiciones, la Comisión de Competencia Económica de México autoriza bajo ciertas condiciones la compra, otra vez compra. Es que deben de explicarle a la gente que no es una compra, es una inversión en un fondo privado de las plantas de Iberdrola, pero sin que esté pues bajo las órdenes de CFE. O sea, esto es muy importante porque cambia todas las cosas. No se va a monopolizar, sino que sigue existiendo esta área de generación energética como independiente de Comisión Federal de Electricidad. Afores arrancan bien el año, acumulan 3 meses con plusvalías. Es importante esto que aclaro sobre la sobre la inversión en Iberdrola, porque López Obrador podría decir que se está fortaleciendo Comisión Federal de Electricidad y que es un logro de su gobierno. No, tienen que seguir permaneciendo así, por separado. Hay 76 presas en México y todas presentan un nivel de agua de menos del 30% de su capacidad. Repito, esto hay que destacarlo. Hay 76 presas en México y todas presentan 30% o menos de su capacidad en agua. Están prácticamente secas. 4 están secas. Yo creo que ahí se incluye obviamente la desaparecida Laguna de Zumpango. El día de ayer, si pueden ver el noticiero de Enrique Acevedo, de En Punto del Canal 2 de Televisa, él hizo un reportaje sobre la Laguna de Zumpango y todo el ecocidio, todos los peces, todas las aves migratorias de temporada que ahora se han perdido, que ya no tienen ese lugar para habitar. Es un ecocidio. Según especialistas dicen que si se trajera agua de otras partes que ahorita no hay, se podría restablecer la presa de Zumpango. Ojalá y en otro gobierno que sí tenga perspectiva ambiental lo pueda restablecer. No como este que piensa que haciendo un hoyo profundo para robarse el agua de los municipios del Estado de México como Teoloyucan, Huehuetoca, Coyotepec, muchos otros que hay por la región del Estado de México, piensa que haciendo esos hoyos y extrayendo el agua, acabando con la poca agua que hay, pues se va a solucionar la crisis de agua como ha propuesto López Obrador. Es importante destacar que estamos teniendo periodos de mucha sequía precisamente porque hay mucha deforestación, hay mucha tala ilegal
en el Estado de México, protegida por los gobiernos corruptos como el de Delfina Gómez, que ya sabemos que lo que pasó, ahorita ya se están olvidando de ello, pero lo que ha pasado en Texcapilla, en el Estado de México, donde secuestraron y mataron a muchas personas porque se rebelaron contra la familia michoacana y luego fueron a quemar un aserradero. Es que son los aserraderos bajo el control de los grupos criminales de la droga que se están acabando con toda la flora y pues sí, también fauna, porque si no tienen dónde habitar, con toda la flora y fauna del Estado de México. Venden las maderas, se apropian de los recursos naturales y ellos son los que se apropian de todo, prácticamente, porque la violencia es el único medio que les da ese derecho. Focus Economics ajusta el alza de un pronóstico de crecimiento del PIB de México para el año 2024 a 2.3, pero recuérdese que desde hace unos años México colapsó con López Obrador a menos de un 8% de crecimiento, por lo cual no estamos recuperando ni siquiera el nivel que teníamos antes de su gobierno en cuanto a crecimiento económico y generación de empleos. El periódico Diario de Yucatán, el periódico de la vida peninsular, destaca: sentenciado a muerte. Un obispo de Guerrero dice que está amenazado de muerte, pero que no sabe si es por parte del gobierno o si por parte de los grupos criminales. Un estado violento. En 2023 se superaron los 1.555 asesinatos, es lo que se entiende de esta estadística. Sí, homicidios. Bomba amenaza a México, las reformas de López Obrador y el caso Pemex. El caso Pemex pues es un hoyo sin fondo de dinero. Paro y bloqueo por ola de violencia, protesta nacional de transportistas en las carreteras por inseguridad, contundencia italiana, eso es en deportes, encuentro literario con adolescentes, Beatriz Gutiérrez Müller, segunda esposa, la segunda de López Obrador, encabeza evento en Humán. Definen a Sasha Montenegro como una belleza singular. Pues sí, fue muy bella, fue una mujer muy muy bella. Vean las películas que hizo, por ejemplo, con Andrés García. Es indiscutible, pero pues igualmente abusó, ¿no? Abusó de sus atributos físicos para conseguir lo que quería, no de una forma honesta. Sé que algunas veces hablo de las cosas más negativas de los personajes y también hay que hablar de lo positivo. Sin lugar a dudas, yo creo que fue una actriz que tuvo su estilo característico, vino a integrarse a México, que eso yo creo que es muy fácil, porque realmente es muy fácil amar a nuestro país. El Sol de México destaca en su portada: ofrece el ISSSTE 10,000 millones de pesos para fondo semilla del presidente. Otra vez les están robando el dinero al sistema de salud para una locura. ¿Cuál es ese fondo semillas? Pues la tontería de que él quiere supuestamente las pensiones al 100%. No se puede y además lo que está haciendo es desviarse el dinero que debería de estar destinado a la salud de los trabajadores del Estado. Miles de camioneros apagan el motor 8 horas, fueron 9 horas de caos vial en 21 estados de la República Mexicana. Sus demandas incluyen carreteras seguras y el freno a las extorsiones por parte del crimen organizado. Esto se le exigen a López Obrador. López Obrador se niega otra vez, porque ya hubo otras protestas a lo largo de su sexenio de transportistas, se niega a reunirse con ellos, como también se negó a reunirse con las madres buscadoras. Pelean alcaldías de la Ciudad de México, 8 buscan la reelección. En PRI, PAN, PRD competirán otra vez por la Álvaro Obregón, por Azcapotzalco, Coyoacán, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan, y Morena quiere la alcaldía Venustiano Carranza y Tláhuac, donde opera el grupo criminal El Cártel de Tláhuac, La Mano con Ojos y todos esos terrores urbanos reales, no son leyendas. Periódico La Prensa destaca igualmente la manifestación de los transportistas. Todo el país demandan seguridad. Ayer bloquearon Zaragoza y la México-Cuernavaca. Caos vial, dicen letras rojas. Focos rojos por la sequía. En una semana el sistema Cutzamala perdió 4.12 millones de metros cúbicos perdió el sistema Cutzamala. ¿En cuánto? En solo una semana. Les había dicho que pierde agua 800 litros por segundo. Inicia el Estado de México operativos que van contra los corralones
que no acataron el llamado al orden. Otra nota es 1.162.000 clientes del Nacional Monte de Piedad se verán afectados porque estalló una huelga en sus más de 300 sucursales. Nacional Monte de Piedad, para quienes no lo sepan, bueno, pues es una institución, digamos, de origen, pues sí, cristiano, para combatir la usura judía y el anatocismo y todo eso. Entonces la gente iba con algún objeto de oro o alguna prenda valiosa o algún electrodoméstico, incluso un auto, y se empeña en el Nacional Monte de Piedad a cambio de un préstamo. Bueno, pues parece ser que esta institución tiene fallas, los derechos laborales no se han acatado bien, o es lo que estiman los trabajadores, y por eso se van a huelga, que es la primera vez que se va a huelga esa institución, al parecer. El periódico AM, el periódico de las noticias de Guanajuato. Vergonzoso, ¿eh? Pero qué bueno que lo destaca, porque ya me di cuenta que la mayoría de los medios de comunicación ya no quieren hablarlo. Ya no quieren hablar que quieren utilizar millones de pesos para promover la sodomía, el lesbianismo y la transexualidad. Por unanimidad, 32 diputados de todos los partidos políticos, qué vergüenza, del PAN, del PRI, del PRD, de Morena, de Movimiento... Perdón, estoy mintiendo, del PRD no, pero sabemos que ellos son afines a esta clase de cosas. De Morena, del Partido Verde, de Movimiento Ciudadano, del PAN, del PRI, ellos han aprobado por unanimidad una serie de leyes, un conjunto de preceptos en una ley que promueve las lesbianas, los gays, los bisexuales, los transexuales. Aprueban una ley de diversidad, establecen una nueva ley de creación de instituciones que obliga al gobierno a destinar recursos y a diseñar programas para asegurar la atención y el desarrollo de ¿qué? De personas que pues tienen problemas de identidad, tienen problemas de orientación sexual. Eso es lo que se está haciendo con nuestros recursos públicos. En vez de promover, no sé, garantizar embarazos seguros, embarazos felices, medicinas, pues no. Nos quitan dinero para promover LGBT. Qué triste, ¿no? Pero todo se puede revertir. Ya lo saben que seguramente no se... A ver, esto no se gana... Revertir esto no se gana si gana Sheinbaum o si gana Xochitl, porque ese es un cargo presidencial. Revertir esta clase de cosas es exigirle a nuestros partidos conservadores, como el PAN, que defiendan la familia, que defiendan la vida, y votando por ellos para que tengan la mayoría para deshacer todas estas leyes. Eso es lo importante. Y también respaldarlos, porque recuérdese que todo esto de las leyes LGBT, todo esto de las leyes de, pues sí, leyes LGBT y toda esta promoción viene desde el extranjero, de fundaciones de multimillonarios como la Rockefeller, como la Ford, como la Carnegie seguramente. Bueno, de las que yo conozco, ¿no? De las que yo conozco, pues es la Open Society de George Soros, y dicen que incluso ya hay otros multimillonarios que siguen financiando esta clase de iniciativas políticas. Bueno, pues vamos ahora con algunas de las notas rápidas. Pretendo que este programa dure menos de una hora, así que nos vamos rápidamente con algunas de las notas más importantes. Ya algunas de las notas las he comentado, pero en Jalisco asesinan 4 hombres y una mujer. Todos aparentemente fueron torturados antes de ser asesinados. En el estado de Puebla hallan transportistas 8 bolsas con restos humanos de al menos 5 personas, cuerpos descuartizados. En la carretera de Zumbilla. En Veracruz asesinan al candidato Manuel Hernández en la carretera Misantla-Jalapa. Le dispararon al menos en 9 ocasiones. Era del partido Morena. También el estado está gobernado por Morena, por Cuitláhuac García. Transportistas protestaron en más de 22 estados de México desde las 5 de la mañana, 9 horas, protestando hartos por los asaltos, secuestros, asesinatos. Suspendieron el diálogo con el gobierno.
Una nota importante y que es a la vez muy indignante es que el presidente López Obrador está desviando mucho dinero y recursos militares para buscar el cadáver de un terrorista, de un militar que era opositor a Porfirio Díaz. López Obrador quitó los recursos a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, pero envió a 93 militares a Panamá para buscar los restos de un terrorista llamado Catarino Erasmo Garza Rodríguez, que desapareció hace 129 años. ¿Qué les digo? Pues es que él se burla de todos los mexicanos haciendo esa clase de cosas. El político Germán Martínez, quien ahora se integra otra vez al Partido Acción Nacional, opinó que el corrupto exgobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, primo de Enrique Peña Nieto, podría aspirar a ser diputado por Morena, ya que se quedó sin embajada. Recuérdese que López Obrador está premiando a todos los políticos corruptos del PRI, dándoles embajadas en el extranjero, por ejemplo al narcogobernante de Sinaloa, que dejó endeudada la ciudad, a Ordaz Coppel, lo nombró embajador de México en España, a Omar Fayad, exgobernador del estado de Hidalgo, lo nombró embajador de México en Noruega, un país de primer mundo y obviamente que tendrá todos los pagos asegurados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la lista de 63 candidatos a ser fiscales del estado de Nuevo León. Dice que les faltó la constancia de antecedentes penales. Especialistas indican que la deforestación ha afectado la sequía o es el origen de la sequía que vive México, además de los recortes a la Comisión Nacional del Agua y un mal manejo de los recursos hídricos por parte del gobierno de López Obrador. Ordenan la salida de Genaro Villamil del sistema de radio pública de México, radio y televisión, ¿no? No es ratificado, su periodo como funcionario en ese cargo se cumplió este 14 de febrero, se venció. No le dieron otra vez, no lo ratificaron, no lo volvieron a nombrar para ese cargo, no le dieron otro periodo. Genaro Villamil pues es el responsable de perder más de 70 millones de pesos en los medios de comunicación del estado. Es el sujeto que convirtió el Canal 11 y el Canal 22 en canales de propaganda de odio del presidente López Obrador, y además es el sujeto Genaro Villamil el que le dio millones de pesos a gente corrupta como la israelí Sabina Bergman y el israelí estadounidense John Mill Ackerman, que es un agente de la logia masónica Skull and Bones y además es un sujeto que se ha caracterizado por su desprecio a la identidad mexicana, contra el ejército y contra la Iglesia Católica, que es una parte de la identidad de México. Anuncian la muerte del opositor ruso Alexei Navalny en prisión a sus 47 años de edad. Estaba condenado a 19 años de prisión, acusado presuntamente de financiar organizaciones extremistas. Alexei Navalny se consideró como el mayor opositor político a Vladimir Putin y se diría, hay gente que dice que no, todavía está en duda, pero hay gente que confirma, el sistema penitenciario ruso dice confirmar la muerte de Alexei Navalny. Dicen que en un paseo se desvaneció. No se ha explicado la causa de su muerte. Previamente Alexei Navalny acusó que el gobierno de Vladimir Putin intentó matarlo. Tras los dichos del dictador López Obrador que intentaron descalificar la entrevista de Latinus a Celso Ortega, líder del grupo criminal Los Ardillos, sacerdote confirma que en efecto es él, que Celso Ortega tiene más de 46 años de edad, que hace 18 años en la campaña de López Obrador 2006, Celso Ortega tenía 28 años de edad, no era un niño como ha insinuado López Obrador, y formaba parte del cártel Los Zetas que financiaron la campaña de López Obrador, pues este se comprometió a entregarles el control del país. Esta declaración es confirmada por el padre Filiberto Velázquez. Se da después de que López Obrador dijera que la entrevista no es a esa persona. El padre confirma la identidad del narcotraficante. En tendencia se mantiene narcopresidente AMLO II.
Ocupa el 7º lugar a nivel mundial como uno de los hashtags, como una de las etiquetas más utilizadas. También el no soy bot, lo hago gratis. No soy bot, le dicen a López Obrador, hago gratis difundir esta información. Especialistas, vámonos con otra de las notas, si no se me olvida algo. En México hay más de 111,000 personas desaparecidas confirmado y otras serían más de 127,000. Pero el presidente López Obrador gasta recursos militares en buscar el cadáver de un general opositor a Porfirio Díaz, un tal Erasmo Catarino, que se perdió en Panamá hace 129 años. Es una grosería lo que hace López Obrador con los recursos del Estado mexicano. Lo que les había comentado, Luis Miranda Barrera, candidato a diputado federal por Morena, es hijo de Luis Miranda Nava, de la mafia de Grupo Atlacomulco del PRI, que es el mejor amigo de Enrique Peña Nieto. Nótese que son los mismos, o sea, Morena es la corrupción del PRI. Asesinan al candidato Manuel eso ya lo habíamos visto, ya lo habíamos comentado. Esta es muy trágica. Asesinan al inventor minero Óscar Octavio en un restaurante conocido como Las Costillas de Sancho en el estado de Aguascalientes. Estaba en litigio peleando una patente con valor de 70 millones de pesos. Él se reunió en ese restaurante ya en varias ocasiones para tratar de llegar a un acuerdo con estas personas. Dos de los que aparentaban ser comensales se levantaron y le dispararon en la cabeza. Fue una tragedia lo que le pasó al inventor mexicano Óscar Octavio, un hombre que tenía registro de patentes, o sea, un inventor. Pierde mucho México al ser privado de la vida un inventor, un emprendedor. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, que forma parte de Morena, evidentemente, apoya a los criminales y dice que los transportistas solo se han manifestado por sus intenciones políticas para desprestigiar el gobierno de López Obrador. El régimen de AMLO descalifica las protestas de transportistas, se niegan a combatir los asaltos y secuestros en carreteras federales, dicen que es simplemente para hacer quedar mal a su gobierno. Qué fácil es atacar a todos diciéndoles que quiere desprestigiar su gobierno. Pues lo que desprestigia su gobierno precisamente son declaraciones como estas. Descalificar una protesta pública. Una protesta pública porque no es fácil hacer una manifestación. Yo que me manifesté por ahí del 2020, ustedes lo recordarán, para tratar de alertar a las personas sobre los riesgos de ciertos tratamientos. Te enfrentas a burlas, te enfrentas a que alguien te pueda hacer algo, te enfrentas a la autoridad que te quieren remover y callar, te enfrentas a las autoridades de incluso empresas privadas. Entonces, pues eso es lo que han estado ellos luchando, porque las carreteras están inseguras tanto para los transportistas de carga como para los civiles comunes que toman su carro. Es muy peligroso salir en carro a las autopistas, ¿eh? Bueno, también comentarles que la cadena de televisión DW Deutsche Welle realizó ya un reportaje sobre la inseguridad en las carreteras, sobre el problema de los transportistas que son secuestrados y asesinados. Dice que antes, en otros gobiernos solamente los asaltaban y se llevaban la carga, pero que ahora matan al conductor o incluso lo secuestran en algunos hoteles y extorsionan a los familiares para que paguen la liberación de su familiar. Corrupción. En el gobierno de López Obrador ascienden a 21 ayudantes a puestos de alto nivel pese a ser incompetentes para ese cargo. Solamente por el nexo del amiguismo y del nepotismo se les quieren dar cargos políticos. Es el caso de Mariana Rodríguez. Los líderes tienen la responsabilidad de conducir a los pueblos. Yo le deseo el mejor de los éxitos, le dijo su santidad el Papa Francisco, representante del catolicismo a nivel mundial y representante de Cristo, sucesor número 266 de San Pedro, a Xóchitl Gálvez. Asesinan al padre buscador Noé Sandoval Adame,
fue asesinado a tiros en la localidad de Zumpango, en Chilpancingo, Guerrero, estado gobernado por Morena. Descanse en paz Noé Sandoval, quien buscaba a su hijo. Gran error de Morena, el hombre que señaló como Nicolás Mariscal Setbridge no es esa persona, es un ciudadano español que apareció en una fotografía junto a Xóchitl Gálvez. Esto lo explicó Max Cortázar, explicó pues que era un ciudadano español. La senadora Lili Telles del Partido Acción Nacional anunció que la Fiscalía General de la República detuvo a quienes la amenazaban de muerte, pero que ahora le niegan darle protección conforme al protocolo de víctimas de amenazas. Pues bien, amigos, esto es todo por el momento. Gracias por su atención. Dios los bendiga a todos hoy, mañana y siempre. Y recuerden que aquí siguen las noticias, la programación. Les invito a seguir escuchando programas anteriores y también les solicito su apoyo. Como podrán ver en la descripción del vídeo, del audio o de donde estoy transmitiendo, aparecen mi número de cuenta y de tarjeta por si quieren realizarme un aporte, un donativo, por si quieren ayudar esta causa. Gracias por su atención, Dios los bendiga, hasta la próxima. Los espero. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.